Colombia y su historia política. ¿Qué sucede cuando un país nace de un grito de independencia, pero queda atrapado en una tormenta de ideas y balas? Esa es la historia de Colombia, un relato vibrante y a la vez doloroso, que nos sumerge en las profundidades de un país que desde sus orígenes ha luchado por encontrar su camino. La historia política de Colombia constituye un escenario complejo en el que confluyen procesos de violencia, tensiones sociales y transformaciones institucionales. A lo largo de su devenir histórico, el país ha enfrentado fenómenos que se han configurado, como lo diría Arturo Caballero, en Jinetes del Apocalipsis colombiano: el narcotráfico, el paramilitarismo, el clientelismo, la corrupción y las insurgencias. Estos factores, lejos de ser episodios aislados, se han entrelazado con las dinámicas de poder, condicionando el desarrollo de la democracia y limitando la consolidación de un Estado plenamente legítimo y funcional. En este contexto, la Constitución política ha desempeñado un papel central como marco jurídico y símbolo de los intentos de reorganización del orden político, desde la Carta de 1886, que rigió durante más de un siglo, hasta la Constitución de 1991, que buscó responder a las crisis sociales y políticas mediante la ampliación de derechos y mecanismos de participación. Los textos constitucionales reflejan los esfuerzos por transformar la realidad nacional y enfrentar los desafíos estructurales. En las brumosas montañas del Tolima, donde la niebla se enreda entre capitales y veredas olvidadas, comenzó a gestarse una historia que cambiaría el rumbo de Colombia. Era la década de 1960, y aunque el país intentaba sanar las heridas de la violencia, en los campos abandonados por el Estado, los campesinos desplazados aprendían a resistir con machetes, escopetas heredadas y una convicción férrea de que la tierra pertenecía a quien la trabaja. En Marquetalia, esa resistencia se transformó en una comunidad armada, y de allí brotaron las FARC, mientras el ELN se incubaba en universidades y parroquias, alimentado por un sueño revolucionario y una fe libertadora. La guerra, ignorada por las élites y silenciada por los medios, se volvió paisaje cotidiano, extendiéndose por selvas, llanuras y cordilleras. Pero en medio de la lucha también hubo contradicciones, se cometieron errores, se impusieron silencios y los campesinos quedaron atrapados dentro de fusiles de ambos bandos. Hoy, al recorrer esas veredas, se escuchan relatos que no caben en libros, historias de resistencia, de duelo, de sueños rotos que revelan un país que aún busca la reconciliación. La madrugada del 1 de noviembre de 1998, Mitú despertó envuelta en fuego y estruendo. La selva que rodeaba esta pequeña capital del Baupé se convirtió en el escenario de una de las ofensivas más audaces de las FARC, como una sombra que se cierne sin aviso. Más de 1000 guerreros irrumpieron en la ciudad lanzando cilindros bomba que desgarraron la estación de policía y las casas vecinas. El cielo se tiñó de humo y el silencio habitual de la Amazonía fue reemplazado por gritos, disparos y explosiones. Durante 3 días, Mitú fue territorio sin ley, bajo el control absoluto de los insurgentes. Murieron policías, soldados y civiles. Otros fueron secuestrados y llevados a la selva, convertidos en fichas de canje. Las calles quedaron vacías, los techos destruidos y el miedo se instaló en cada rincón. Cuando el Estado logró recuperar la ciudad, lo que encontró fue una comunidad herida, marcada por el abandono y el horror. La toma de Mitú no fue solo una operación militar, fue el recordatorio brutal de que el conflicto colombiano podía alcanzar incluso los lugares más remotos y que la guerra, lejos de estar contenida, se había infiltrado hasta el corazón de la selva. Del Urabá, bajo el sol implacable y entre cultivos de banano, se gestó una guerra silenciosa que transformó el paisaje y la vida de sus habitantes. A finales de los años 80, mientras las guerrillas se expandían y el Estado se ausentaba, surgieron los grupos paramilitares, autodenominados autodefensas, que impusieron el miedo como forma de control. Alimentados por intereses económicos, políticos y criminales, estos grupos convirtieron la violencia en estrategia, borrando cuerpos, desplazando comunidades y sembrando el silencio. Hubo resistencia, líderes, mujeres, comunidades que trajeron memoria y dignidad. Este sistema armado se incrustó en la estructura del país, dejando heridas profundas que aún hoy desafían los procesos de verdad y justicia. El 2 de mayo de 2002, en el corazón selvático del Chocó, la comunidad de Bojayá vivió una tragedia que marcaría para siempre la memoria del conflicto armado colombiano, mientras los habitantes se refugiaban en la iglesia del pueblo, buscando protección de los intensos combates entre las FARC y los paramilitares. Un cilindro bomba lanzado por la guerrilla atravesó los muros del templo y explotó en su interior. El estallido fue brutal, murieron al menos 79 personas, entre ellas decenas de niños, y los cuerpos quedaron esparcidos entre los escombros, sin posibilidad de recibir un entierro digno. El Estado, advertido días antes por organismos como la Defensoría del Pueblo sobre el riesgo inminente, no actuó a tiempo. La comunidad, devastada y sin garantías, se vio obligada a desplazarse, dejando atrás no solo sus casas, sino también sus muertos. Bojayá se convirtió en símbolo de la degradación del conflicto, de la violencia sin límites y del abandono institucional, pero también, con el paso del tiempo, en un lugar de resistencia donde el dolor se transformó en memoria y la memoria en dignidad. Allí, entre cantos, murales y testimonios, las voces de las víctimas siguen diciendo que recordar no es solo mirar atrás,
Desde la década de 1970, el narcotráfico ha sido una fuerza transformadora en Colombia, comenzando con la exportación de marihuana desde la costa norte y alcanzando su punto más crítico en los años 80, con el auge de los carteles de Medellín y Cali, cuyos líderes, como Pablo Escobar, desafiaron al Estado mediante violencia y corrupción. Tras la caída de estos grandes carteles en los años 90, el negocio se fragmentó en estructuras más flexibles, como el Clan del Golfo, que actualmente controla gran parte del tráfico de drogas, mientras consolidaban redes internacionales con mafias europeas y mexicanas. Más allá de financiar actores armados ilegales, el narcotráfico ha reconfigurado territorios, desplazado comunidades y penetrado profundamente las instituciones, manteniendo a Colombia, a pesar de los esfuerzos nacionales e internacionales, como uno de los principales productores de cocaína. El atentado al diario El Espectador el 2 de septiembre de 1989 fue uno de los actos más simbólicos del narcoterrorismo en Colombia, cuando un carro bomba con 135 kilos de dinamita explotó frente a su sede en Bogotá, dejando decenas de heridos y destruyendo gran parte del edificio, ordenado por Pablo Escobar como represalia por las denuncias del periódico contra el narcotráfico y su firme postura a favor de la extradición. El ataque se inscribió en una cadena de agresiones contra la prensa que ya había cobrado la vida de su director Guillermo Cano y otros periodistas. A pesar del horror, El Espectador logró publicar al día siguiente una edición especial con el titular "Seguimos adelante", convirtiéndose en un emblema de resistencia frente a la violencia y la censura. Los años 80, en medio de una Colombia sacudida por la violencia y la deslegitimación institucional, un grupo de jóvenes universitarios dio origen al movimiento de la Séptima Papeleta, una iniciativa simbólica que propuso incluir un voto adicional a las elecciones de 1990 para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Aunque carecía de validez jurídica, su fuerza política fue tal que el gobierno la convirtió en mandato, abriendo camino hacia la Constitución de 1991. Nacida de este impulso ciudadano, reconoció explícitamente el papel transformador de la juventud en su artículo 45, garantizando su protección, formación integral y participación activa en los espacios públicos privados vinculados a su desarrollo. En medio de una Colombia golpeada por la violencia, la corrupción y el desencanto, el año 1991 marcó un punto de inflexión. El país decidió reinventarse a través de una nueva constitución. La Asamblea Nacional Constituyente se convirtió en un espacio plural de esperanza donde indígenas, afrocolombianos, estudiantes y mujeres, campesinos y exguerrilleros se reunieron para imaginar una nación más justa y humana. El resultado fue una Carta Magna que reconoció derechos fundamentales, creó mecanismos como la acción de tutela, descentralizó el poder y fundó la Corte Constitucional. Por primera vez, Colombia se definió como un Estado social de derecho, con la dignidad humana como eje central. Más allá de las reformas legales, lo que nació fue una promesa de inclusión, equidad y respeto por la diversidad, que aún hay que guiar los esfuerzos por construir un país más democrático y reconciliado. En los pasillos del poder colombiano, Natalia Bedoya comenzó a hacerse notar no por cargos públicos, sino por su activa defensa al centro democrático en redes sociales. En 2021 su figura se volvió viral por una polémica que se reveló que acumulaba contratos simultáneos con entidades estatales por más de 460 millones de pesos, sin funciones claras ni resultados verificables. Los informes que presentó cometían errores y referencias a entidades inexistentes, lo que desató críticas sobre su estado como recompensa política. Aunque Bedoya defendió su trayectoria profesional, el escándalo expuso una práctica más profunda, el clientelismo disfrazado de gestión pública. Su caso se convirtió en símbolo de cómo el aparato estatal puede ser instrumentalizado por afinidades ideológicas y en un llamado de atención sobre la necesidad de transparencia y vigilancia ciudadana, incluso hacia quienes no ocupan cargos visibles, pero influyen desde las sombras. En los corredores del Congreso colombiano, Mario Castaño, senador liberal de Caldas, tejió una red clandestina de corrupción conocida como las marionetas. A través de contratos amañados, favores políticos y nombramientos estratégicos, su poder se extendía más allá de los votos, infiltrando alcaldías, ministerios y oficinas públicas. Mientras en las regiones se prometían obras sociales, en Bogotá se negociaban sobornos y porcentajes, convirtiendo el desarrollo en fachada. En 2022, la Fiscalía desmanteló la red y Castaño fue condenado a casi 16 años de prisión. Su muerte en noviembre de 2023 dejó interrogantes sobre la profundidad del sistema que lideró. Más que un escándalo, su historia reveló cómo el poder sin control puede convertirse en un espectáculo y cómo las cicatrices de la corrupción persisten en los territorios que alguna vez creyeron en la política como herramienta de cambio. En este breve recorrido, es importante explorar el conflicto armado, la corrupción, el narcotráfico y los procesos constitucionales en Colombia. Esto implica mucho más que revisar hechos históricos, es sumergirse en las cicatrices vivas de la nación, que ha resistido con dignidad frente a la violencia. Desde las tragedias como la masacre de Bojayá hasta el resurgimiento de las disidencias, cada episodio revela la urgencia de comprender críticamente el poder, perseverar la memoria colectiva y fortalecer este papel en la construcción de la ciudadanía y de la justicia.
Este trabajo no solo afirma la capacidad de síntesis y sensibilidad ética que tenemos los colombianos, sino que transforma la forma en que interpretamos las cosas que le suceden al país, no como una suma de tragedia, sino como un territorio en disputa, en donde la educación se convierte en una herramienta de cambio y las narrativas accesibles permiten conectar con las estructuras de nuestras experiencias históricas.